capítulo 2, del verso 12 hasta el final. Vamos a ir viéndola despacito. Primero consideraremos la actitud. Note la actitud de los hijos de Elí. Estos hijos tenían nombre. Uno de ellos era Ofni y el otro se llamaba Fines. Elí y sus hijos Ofni y Fines. Pero dice el verso 12, comenzando inmediatamente la palabra del Señor en esta escritura, nos dice, hermanos, los hijos de Elí eran hombres impíos. Recuerda que platicábamos anoche, hermanos, que donde no está Dios, las familias son impías, son irreverentes, son irrespetuosas, no hay temor de Dios. Pues estos hombres, hermanos, eran hombres impíos. A pesar de ser sacerdotes, porque dice en el capítulo 1, verso 3, que ellos eran sacerdotes en el pueblo de Israel. Eran sacerdotes. Su conducta, hermanos, en el servicio a Dios, daba mucho a qué desear, qué decir. Veamos qué es lo que hacían, verso 13 y verso 14. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Ellos profanaban, hermanos, los sacrificios a Dios. Cuando el pueblo venía a ofrecer sacrificio a Dios, el sacerdote debía de esperar hasta hacer el sacrificio y luego tomar su parte. Eso estaba estipulado ya por Dios. Pero ellos, hermanos, no respetaban el orden, sino que exigían su parte sin que el sacrificio hubiera terminado. Y usaban aquel garfio de tres picos, de 3 dientes, de 3 puntas, hermanos, para tomar todavía una mayor porción de carne, sobrepasando, violando así las restricciones de Dios. Estas restricciones usted las puede leer despacito en el libro de Levíticos, capítulo 7, y en Deuteronomio, capítulo 18. Ellos debían de quedarse con una parte, pero sin embargo ellos no respetaban estas restricciones, sino que tomaban carne indiscriminadamente. También abusaban de los que venían a ofrecer sacrificios a Dios y tomaban de la carne del sacrificio a su fuerza. Verso 15 y verso 16. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma cuanto quieres, y él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Abusaban de todos aquellos que venían a ofrecer sacrificios. Pero nota el verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Profanaban los sacrificios de Dios, abusaban de los que venían a ofrecer sacrificios y menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eran hombres impíos, eran hombres, hermanos, irreverentes, eran hombres irrespetuosos, eran hombres, hermanos, que no tenían temor de Dios. Pero también dice el verso 12, otra parte ahí, recuerda el verso 12. Eran hombres, hermanos, dice ahí, los hijos de Elí eran hombres impíos, pero también eran hombres, hermanos, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Usted no se ha preguntado eso. A mí siempre me llamaba eso la atención. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien del pueblo de Dios no conozca a Dios? ¿Puede ser posible? Pues sí, sí es posible.
En la Escritura leemos, hermanos, recuerda Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ofrecían sacrificios a Dios, pero no tenían una relación personal con Dios. Es decir, sabían lo que Dios les mandaba o pedía, pero no conocían a Dios, hermano. ¿Será posible esto, hermanos, en nuestro tiempo? Es una pregunta que todos debiéramos hacernos, ¿no? Que todos debieron hacer por las trágicas consecuencias que vamos a ver qué pasó a ellos y que no queremos que nos pase, obviamente. Dice en el capítulo 2, el verso 25 también, hermanos, hablando de la conducta de los hijos. La parte final del verso 25 dice, hermanos, que estos jóvenes, estos sacerdotes, estos hombres, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerles mal. La parte final de leer, el 25. No obedecían a sus padres. No obedecían a sus padres. Parece que, hermanos, en nuestros tiempos es común, es normal que los hijos no hagan caso a los padres. Yo quisiera que los muchachos preguntaran a los mayores, a los adultos, cómo era en sus tiempos, ¿verdad? De los adultos, su relación para con su papá y su mamá. Hermano, el papá y la mamá no tenían que gritar. A mí me tocó muy buena parte de esa enseñanza, muy buena parte. Hermano, no había problemas. No había problema, hermanos. Sin embargo, noten lo que el verso dice ahí, hermanos, que Dios había resuelto hacerlos morir. Y aunque para nosotros nos parezca común, nos parezca normal, parezca que así es los jóvenes, hermanos, la desobediencia a los padres, no te joven, es digna de muerte, merece la muerte. Vaya conmigo al libro de los Romanos, capítulo 1, del verso 28 en adelante. Cuando no se tiene en cuenta a Dios, cuando no se tiene en cuenta a Dios, como no se aprueba el tener en cuenta a Dios, Dios entrega una mente reprobada, dice ahí, para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Y hace una lista bien grande. Bien grande. Quisiera leerla porque es el retrato también de estos sacerdotes hijos de Eli. Estando, dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, jóvenes, y todos, ¿verdad?, los que tenemos nuestros padres, los que practican tales cosas son dignos de muerte, hermano. Es para pensar. Es para pensar. Algunas veces mi mamá me dice algo y a veces yo le contesto con otra cosa, ¿verdad? Y no hago lo que ella me dice. Créeme lo que yo siento, mucho dolor en mi corazón por yo querer jugar con mi mamá. Ella lo toma en serio. Pero luego después le digo, sí, no, ya no, gracias. Me duele tanto en el alma. Me duele. No le he dicho, pero de culpabilidad hasta se me arregla el alma. Pero a los hijos, a los muchachos, hermanos, sentirán algo, ni remordimiento, ¿verdad? Algunas veces. No puedo generalizar, no puedo decirlo. Pero ustedes sí pueden decir, ¿sienten algo de desobedecer a su padre?
Pues eso, hermanos, es sentido de culpa. Eso es sentido de que debemos de cambiar. Es algo que debemos de dejar de hacer. Estos hombres, hermanos, también, dice el verso, volviendo a la primera carta de Samuel, el verso 22, la parte final, capítulo 2, verso 22, pero vamos a leer todo el verso. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de Dios. Eran inmorales. Eran inmorales. Eran hombres impíos, hombres que no conocían a Dios. Eran hombres, hermanos, que no respetaban a los padres. Eran hombres inmorales que dormían con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Y todo esto, hermanos, eran servidores de Dios, eran sacerdotes. ¿Qué dice esa actitud de alguien que está sirviendo al Señor y que lleva una vida de esta manera, una conducta de esta manera? Bueno, no, en la iglesia del Señor no hay tal cosa. Así lo creemos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Estas cosas están escritas, hermanos, para amonestarnos. Y están escritas como ejemplo. Están escritas para que seamos enseñados por medio de ellas. Esto, hermanos, era la conducta de estos muchachos. Mire cómo dice el verso 23, ya por último, hablando de la conducta de estos jóvenes. Y él les dijo, Elí, ¿verdad? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Perdón, sí, 2, 23 y 24. Ellos, hermanos, sus vidas de ellos eran conocidas por todo el pueblo. Por todo el pueblo. ¿Recuerdan la noche que mirábamos, hermanos, que el cabeza de la familia? ¿Usted recuerda quién es la cabeza? Bueno, por el rol divino vimos que al hombre, pero donde no hay, hermanos, la mujer es la cabeza de la familia para llevarlos a Dios. El hombre y la mujer, hermanos, hacen este rol, este papel de ser cabeza del hogar, de la familia, para acercarlos, para guiarlos al servicio a Dios. En este caso tiene un nombre, y este es Elí. Pero note, ¿cómo era Elí? Ya vimos cómo era la conducta de sus hijos. Pues, ¿cómo se imagina que era el carácter de Elí? ¿Cómo era la personalidad de Elí? Bueno, la Biblia dice que Elí, hermanos, en el capítulo 4, verso 18, la parte final del verso, dice que gobernó a Israel por 40 años. ¿Verdad? Tenía 98, quiere decir, hermanos, que pues a muy buena edad él comenzó su servicio a Dios. 40 años de gobernar el pueblo de Israel. Pero el servir a Dios como gobernante, no le dio la suficiente experiencia para saber gobernar a su familia. Para gobernar a su familia. ¿Qué nos dice esto también a nosotros? Quiero que usted y yo pensemos, ¿no? ¿Cuántos años, los que todavía tenemos hijos en casa, bajo el techo, cuántos años tenemos, hermanos, de casados? ¿Y cuántos años sirviendo al Señor? ¿Hemos aprendido a gobernar nuestras familias? Este hombre tenía 40 años de servir y no aprendió a gobernar a su familia. No aprendió.
Hermanos, se demanda